Hola María. Hola Hilda, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por venir. Y con vos inauguramos un ciclo de charla de mujeres que nosotros anunciamos porque hicimos una agenda de género que íbamos a hacer durante el año y como un modo de trabajar en el afianzamiento, concientización y reflexión sobre los derechos de las mujeres. Así que resultaste elegida. La idea del ciclo es charlar con mujeres que no provengan del ámbito del derecho para que nos comenten cómo fue su vida profesional siendo mujeres y para que nos brinden su reflexión respecto a esta temática. Entonces ahora vamos a empezar con nuestra primera invitada, María O'Donnell, que no necesita mucha presentación, pero igual les voy a decir que es hija de Teresa Emery y de Guillermo O'Donnell, que nació en Estados Unidos un 10 de abril, pero vivió en Argentina desde muy pequeña. Aquí obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Desde entonces está en lo que yo quiero bautizar como un estado de capacitación permanente, pues es una mujer que no para. Algo de eso nos transmiten los nombres de sus programas radiales, como De Acá en Más o Tarde para Nada. Sé que es hincha fanática de San Lorenzo, que participó en realities de cocina y que en esta carrera contra el estancamiento, además de haber publicado 4 libros, está en programas de TV y ser una voz constante en el dial desde hace muchos años, y además de todo eso también running. ¿Corriste en la última? Corrí. Corro habitualmente y lo último que corrí fueron una carrera de 15 kilómetros. ¿Y cómo te fue? Bien. Bien. Fue varias veces premiada por su labor periodística con el Martín Fierro y con el Premio Conex. Hoy tenemos la satisfacción de comenzar este ciclo con ella. Le damos la bienvenida y muchas gracias por participar con nosotros. Por favor, bienvenidos ustedes a mi escritorio. Gracias. En este brevísimo raconto que hicimos sobre tus características personales, ¿qué es lo que sabemos de vos a partir de lo que contás en el marco de tu trabajo en los medios de comunicación? ¿Agregarías alguna otra cosa o quitarías algo? 2 hijas, 2 hijas mujeres, agregaría. Qué bueno que ayudan a que comprendas la problemática del género. Totalmente. Y de tratar de hacer la combinación de ambas cosas, ¿no? Ok, y de todas estas cosas, ¿hay alguna que te constituya más esencialmente? El periodismo, profesionalmente hablando, digamos, ¿no? El periodismo, yo desde que estudié ciencia política lo hice pensando en que quería ser periodista, no es que fue una idea de que el periodismo es más un oficio pero que me importaba tener una formación un poco más generalista, y cuando hice un máster en Relaciones Internacionales en Flaxo y cuando fui corresponsal a Estados Unidos cursé en Johns Hopkins, que es como la universidad donde van los diplomáticos norteamericanos, pero siempre con la idea, o hice talleres de escritura, siempre con la idea como de tener una formación que fuese acompañando mi trabajo, pero mi pasión principal es definitivamente el periodismo. Vos sabés que mucha gente, cuando yo estaba en la universidad y como fui una de las que creó con Francisco de Lich la carrera de comunicación, mucha gente venía y me preguntaban, chicos, que voy a seguir comunicación, y yo a todos les decía, no sigas comunicación, seguí ciencia política, y después si querés ser periodista, pero tenía una base conceptual importante, cosa que si seguís nada de entrada comunicación, no la vas a tener. Yo coincido mucho, y porque creo que comunicación en realidad es el estudio de la comunicación, es un equívoco para mí, pero a mí me ayudó mi viejo en el momento que yo tenía que elegir la carrera. Bueno, él ya estaba dando clases en Estados Unidos y era un poco, y lo hablé con él, me dijo, no se te ocurra estudiar comunicación, me dijo, hacé historia, sociología, economía, lo que quieras, pero no arranques con comunicación, y fue un gran consejo, de verdad. Claro, creo, es el mismo. No me voy a comparar con Guillermo, pero es el mismo consejo que yo le daba a los alumnos que querían hacer comunicación. Le decía eso, hace ciencia política, hace sociología, filosofía, pero no hagas comunicación. Sí, coincido. Y mucho más ahora, ¿no? Siempre, sí. Pero ahora es muy fuerte eso. Vamos a cambiar de tema. Dale. ¿Cómo nació tu pasión por San Lorenzo? Bueno, yo tengo 3 hermanos más grandes y los 3 son varones. Y
nací en el 70, o sea, en una casa donde había un único televisor, o sea, que crecí toda la vida viendo deportes, no era yo la que decidía, no era una época de multipantallas, y la pantalla siempre estuvo dominada por mis hermanos varones mayores, entonces de entrada siempre tuve como el fútbol muy presente. Y la mitad, cuando yo nací, mi familia estaba dividida entre Racing y San Lorenzo, pero eran 4 y 3, faltaba 1, entonces yo vine a equiparar las cosas. Había 4 de Racing, o sea, 4 perdedores permanentes. Bueno, pero sabes que yo tengo mucho cariño, porque el que era de Racing era mi viejo, y San Lorenzo venía más de la rama maternal, y entonces tuve que equiparar, pero siempre me gustó mucho el fútbol. De hecho, te digo algo, una cosa que me da bastante envidia, yo hubiese jugado en el colegio al fútbol y no tenía... Ahora juegan las nenas. Ahora juegan, pero yo no tenía la opción de jugar al fútbol, y la verdad me hubiese encantado jugar al fútbol. Bueno, pues si haces running podés jugar ahora. Sí, pero sabes que no es tan fácil aprender de grande. Tú vas a unas clases, pero no es tan fácil. Hay como una habilidad, hay como una cosa de familiaridad y demás, pero es una asignatura pendiente. Bueno, la tenés. Y estando en el deporte, ¿qué pensás de los estereotipos que se generan en esto de los que son supuestamente masculinos y actividades más femeninas? Porque, por ejemplo, te gusta el fútbol y te gusta la cocina. Bueno, pero por ejemplo el running era una actividad muy masculina y cambió en los últimos años. Me contaban otra vez en las carreras que antes era tipo 70-30 varones y ahora cada vez más hay incluso casi más mujeres. Y la cocina tenía esa cosa también de que el sofisticado, cuando el hombre iba a la cocina, era hacer algo especial. O sea, o el asado. Yo bromeo que tiene muy mala prensa la ensalada, ¿viste? En el asado. Y hay que lavarlo, digo, no es tan fácil. Y el otro, el asador, ¿viste? Y entonces... como que el hombre hacía como algo especial y la mujer como la cocina cotidiana más subvaluada. Igual yo empecé a cocinar también cuando mis hijas se pusieron un poco más grandes, porque con las hijas chicas, el laburo y demás, es algo que me vino un poco más de grande el gusto por la cocina. ¿Y cocinas ahora? Y ahora cocino bastante, sí. Ahora acá en mi casa somos 4 hermanos y antes íbamos todos los sábados a almorzar a la casa de mi vieja. Y cuando vino la pandemia y todo, mamá, ya más grande, en un momento se mudó la sede a mi casa, entonces todos los días todos los sábados cocino para unas 15 personas. Ah, qué bueno. Sí. Podemos agregar algunas. Pueden venir cuando quieran. Dentro de esa línea, ¿qué pensás que rigen estereotipos para dedicarse a determinado ámbito en el periodismo? Porque, por ejemplo, en el ámbito del mundo judicial existe lo que denominamos repartición de roles, o sea, las mujeres en general están en los juzgados de familia, Total. Los hombres están en el mundo penal y además, aunque hay más mujeres trabajando en el poder judicial, siempre en los cargos más bajos y hay muy pocas en los cargos altos. ¿Qué pasa con el periodismo en Algo este tema? equiparable totalmente. Mira, yo entré trabajé primero en Página 12 y después en el diario La Nación, las 2 redacciones donde pasé más tiempo. Y mucho más en La Nación, que era un diario más tradicional incluso en la época. Las mujeres trabajaban en las secciones frías. Frías quiere decir la revista, la sociedad política era de los varones, siempre, hasta que empezamos los jefes varones. Y ahora que trabajo en radio, no te creas que las cosas han cambiado mucho. La mayoría de las mujeres hacen espectáculos o son las locutoras de los programas de radio, rara vez son las conductoras. Lo que hace a la opinión política y económica, pese a que hoy en ciencias económicas se gradúan más mujeres que varones, la opinión es del hombre, como que todo lo que tiene el valor de la opinión, de la credibilidad y demás, sigue siendo una voz tremendamente masculina. Sí, ni hablar los programas de actualidad política como el que conduzco yo, somos muy pocas las mujeres conduciendo programas de esas características, pero muy pocas, muy, muy pocas. Y los jefes, predominantemente varones. A nivel de... Y los programadores son varones. Creo que no me ha tocado una programadora, una gerenta mujer haciendo en programación. Increíble con los años que estás en esto, ¿no? Sí. ¿Y en las ciencias políticas detectás reiteración de roles en general? Bueno, ahí estoy menos metida, la verdad, en el mundo académico, cómo funciona. Sí, me parece que hay algo más culturalmente permeable a buscar una igualdad, ¿no? O sea, en un momento empezaron a decir que no iban a mesas que no tuviesen representación de las mujeres también, hay una asociación de mujeres politólogas con ese reclamo.
No conozco tanto ese mundo. ¿En el momento que vos cursabas había más hombres que mujeres? ¿O? Había un poco más de hombres que mujeres. En ciencia política era una carrera un poco más masculina, sí. Ok. ¿Cuál es tu mirada sobre la función de la educación respecto de la democracia, la tolerancia y el respeto de las minorías? Bueno, es fundamental, ¿no? Me parece. Por eso me preocupa tanto el tiempo que estamos atravesando respecto del ejemplo que baja el discurso público, ¿no? Yo pienso mucho, y me pasa a veces en la radio, que a mí no me gusta usar palabrotas, pero hoy estás en una situación en la que a veces para contar la actualidad estás con una palabrota. Yo estoy a un horario en la que los padres están llevando a los chicos al colegio. Y entonces ponerme a explicar cierto léxico o cierta metáfora que se utiliza hoy muy violenta sexualmente y demás, u homofóbica, para mí es muy incómodo. Porque me parece sobre todo que hay algo del ejemplo en eso, en la educación y en la estigmatización, y que la propia dinámica de las redes sociales lo que prime sea la burla. Yo no sé, mis hijas ya crecieron, pero, o sea, no están en esa edad escolar. Yo no sé cómo se convive hoy en la edad escolar con la manera en que el insulto hoy tramita tan fácilmente y de manera tan generalizada. Este tema no lo tenía previsto preguntarte, pero ya que estás en el tema del lenguaje, ¿vos ves que en el periodismo tienen que cambiar el estilo del lenguaje? Te hago esta pregunta, porque nosotros en la Corte y en el Poder Judicial estamos tratando de trabajar, incluir el tema de lo que nosotros llamamos lenguaje claro. Claro. Eso desde otra perspectiva, o sea, desde el sentido en que teníamos un lenguaje muy profesional que iba dirigido a un grupo de gente que era la que le estaba dirigido a la resolución y que no entendían nada de lo que se estaba hablando. Entonces estamos tratando de que se cambie el lenguaje técnico por un lenguaje claro. ¿Vos lo ves en el periodismo también eso? A mí me parece clave, Hilda, clave, pero fundamental. Me parece que el periodismo usa un lenguaje, a mí lo que más me preocupa hoy es el lenguaje incendiario, digamos, la adjetivación permanente en lugar de la argumentación, la explicación. Mis compañeros de trabajo se ríen conmigo porque yo digo, nunca damos nada por supuesto. Y todo tiene que tener contexto. Entonces, como que cuando... Y la exigencia en la radio es que eso funcione, no como si estuvieses dando una clase, sino en términos conversacional. Pero yo estoy todo el tiempo pensando que el que me está escuchando no se tiene que quedar afuera. Y de hecho doy un taller yo en la universidad que se llama Cómo participar del debate público desde la academia, y doy un taller que trato de que el lenguaje académico se escriba de manera clara, sencilla, simple, peleando con la idea de que lo que alguien no entiende es porque es sofisticado. No, es porque está mal escrito. No es que es porque es difícil y entonces el problema del otro que no está lo suficientemente preparado para entenderte. No, el error es tuyo, no es del que está leyendo. Y además, esto ya es, muchas veces lo que se esconde es falta de práctica, es saber escribir y no dedicarle tiempo a escribir con claridad. ¿Tenés alguna anécdota que se pueda contar de carácter positivo o negativo como estudiante que se relacione con el género, aunque no te haya pasado personalmente? ¿Como estudiante o como laburante? Mira, me pasó hace muy poquito y ya soy grande, en unas reuniones de 3 personas, 3 profesionales, los 3 tremendamente a la par, somos colegas, y a la tercera reunión, en la que terminaba la reunión y me mandaban a hacer a mí el link del siguiente Zoom, dije, me parece que le tocaría a alguno de ustedes dos hacer el link del próximo Zoom, ¿no? Como la idea de que como que te secretarean, ¿entendés? Que se hace el papel de secretaria, o sea, vos armás. Vos armás, entonces sí, no, pero además con una naturalidad total, ¿entendés? Como tipo, bueno, María arma el link de la próxima reunión. No, María no arma el link de la próxima reunión, o sea, ya armé 3. Ahora te toca alguno de ustedes. Exacto, y es incómodo, ¿viste? Pero bueno, de esas tengo miles. Lo lindo del feminismo, a mí me preguntaban, ¿no? A pesar de que ahora está todo más en retirada, cuando pienso en esto es que, y también soy más grande, y me callo menos la boca. Creo que en otro momento por ahí, a la tercera por ahí seguía haciendo el link, ¿entendés? Seguro. Y ahora ya no. No, ya no. Se combina que estoy más grande. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, porque a mí me pasa lo mismo. Cosas que antes no me animaba a decir, ahora lo digo, ¿no es cierto? ¿Viste?
Yo creo que eso sí, para mí la mejor síntesis de qué me cambió del feminismo es que me callo mucho menos. Okay. ¿Qué obstáculos tuviste que remover para el desarrollo de tu carrera profesional? Porque debe haber sido difícil entrar en el periodismo, ¿no? En el periodismo no tanto, porque era una época linda en el sentido que yo empecé a mediados de los 90 y tuve era como la ebullición del periodismo, estaba Página 12, tuve la suerte de entrar a un Página 12, que era un Página 12 que por lo menos todos los que veníamos de mi formación deseábamos estar, era el diario en el que pasaban cosas, que estaba cambiando el lenguaje del periodismo. Y no me di cuenta de las dificultades hasta que fui madre, hasta que empecé a querer tener mi propio espacio, y me pasó yo empecé a trabajar en radio en realidad porque cuando fui mamá ya la situación de las redacciones que duraban hasta cualquier hora, pero duraban hasta cualquier hora porque Bowie salga. Pero la idea de que yo necesitaba un trabajo que empezara y terminara en un horario determinado y estar hasta cualquier hora de la noche en la redacción, como que era una dinámica que te expulsaba si eras madre en las redacciones. Y después, cuando la primera vez que me dieron mi primer programa de Primera Mañana, que es como un lugar de batalla y qué sé yo, me dicen, ay, bueno, pero se ve que hacía falta una mujer en esa radio, porque no hay conductoras mujeres como. Digo, ¿por qué no nos preguntamos al revés? ¿Por qué me tardó tanto a mí? Digo, porque toda mi generación de periodistas que son mis colegas, hace rato tienen sus propios espacios. No es que, entonces, y una propia periodista mujer me lo decía como tipo, bueno, tenían que poner una mujer por fin. ¿Viste? Como es una obligación y no porque lo valés. Claro. ¿Sí? ¿Alguna vez deseaste haberte dedicado a otra cosa? No, ¿sabes qué no? No, por suerte no. Tengo una pasión absoluta por mi oficio. No. A veces por ejemplo, miro a los médicos y me resultan admirables. Digo, qué sé yo, no sé si... Bowie, no podés aparecer. Miro a los médicos, ¿viste? Decís algunas de esas profesiones o las investigaciones, algo que tenga ese sentido de que pueda cambiar algo, ¿viste? Pienso a veces, pero me doy cuenta que lo que me apasiona es esto. El tema de la natalidad, de la baja de la natalidad, ¿vos crees que tiene algo que ver, que está vinculado con el tema de género, con el tema del trabajo, de la salida de las mujeres al mundo del trabajo? O... Sí, mira, a mí me resulta muy interesante porque con este discurso de que el mundo va a terminar culpa de que las mujeres no tenemos hijos, que es muy Elon Musk, ¿viste? Si uno mira los estudios, que me parecen muy interesantes, que es que las sociedades más ricas son las que tienden a tener problema a la baja de la tasa de la natalidad. Pero esto se produce mucho más en las sociedades que son más ricas y que son muy patriarcales, que es el caso de Corea del Sur. O sea, tiene un fuertísimo desarrollo y sigue siendo tremendamente. Las que son sociedades más igualitarias en términos de género, la tasa de natalidad baja mucho menos. Entonces, porque el costo de ser madre es mucho menor en términos de aquello que uno sacrifica. Entonces, me parece que hay que estudiar con cuidado cuáles son los incentivos y pensarlo, porque eso, viste, hay la última mujer que fue premio Nobel de Economía, la anteúltima, hizo todos sus trabajos están basados justamente en todo esto. Y donde la mujer empieza a salir del mercado, que es cuando empieza a tener hijos, ahí es donde se genera la brecha salarial fundamental con las mujeres. Entonces, bueno, creo que hay una mirada como culpabilizadora de que las mujeres estamos dejando de hacer el rol que nos corresponde. En lugar de ponerse a pensar, ¿por qué pasa esto? ¿Y dónde no pasa? ¿O dónde pasa de una manera más manejable para el sistema jubilatorio, para el futuro de la humanidad y demás? Cambiando un poco, en este contexto global de fracturas y de discursos cargados de odio, tanto en el periodismo como en la política, vos con tu experiencia de comunicadora, ¿cómo diagramás tu comunicación? ¿Tenés en cuenta esta circunstancia en tu práctica cotidiana? ¿Cómo es poner la voz en estos tiempos violentos? Bueno, es muy difícil porque primero me propongo especialmente no entrar en esa dinámica, no enojarme, no entrar en esa dinámica, y después, ¿sabes qué? Sidney Hurwitz, que es una gran escritora, que es ensayista, escribió un texto hace poquito en el New York Times que se llama
shame washing, ¿no? O sea, que es la idea de que hay ciertas cosas que te dan tanta vergüenza, shame washing, que te dan tanta vergüenza citar que no las citas textualmente. Entonces, el efecto de eso es que pareciera ser que algo que se está diciendo en realidad no se está diciendo, como que lo matizás, porque si lo citás es tan brutal que lo citás, decís que dijo sin citarlo textualmente para bajarle el tono porque no te atreves, porque querés evitar el uso del insulto, la mala palabra o lo que fuere. Pero el efecto puede ser problemático porque estamos fingiendo que eso que pasa no pasa. Y eso pasa. Y entonces yo me he encontrado explicando la metáfora de la pomada para la hemorroides. Entonces, es muy incómodo para mí ponerme a explicar a las 7 de la mañana por qué me parece mal que la idea de la victoria se represente en la política como regalarle al adversario una pomada para hemorroides. Eso es, no sé, no forma parte de mi... de tu vocabulario, ni siquiera. Claro, y es muy masculino. Es muy masculino. Hay algo en la masculinidad mala, yo creo la masculinidad, incluso imagino que muchos varones sufren y han sufrido la idea de la burla del mandril, o sea, todo eso es muy brutal. Pero a la vez, digo, yo a esto no me quiero acostumbrar, y no lo quiero fingir que no pasa, o no tratar de explicarlo, o no mencionarlo, porque entonces lo naturalizamos. Seguro. Y eso es complejo. Seguro. ¿Tenés alguna posición específica respecto de las cuestiones de género, independientemente de lo que me contaste recién? Sí, tengo, sí, absolutamente. ¿Qué es lo que con mayor injusticia ves en este tema? Mira, yo cada tanto entrevisto sindicalistas, que es una de mis cosas favoritas en el mundo de hacer al aire, porque es un mundo tan masculino, sobre todo además porque gente mayormente grande, de muchas reelecciones. Uno una vez me dijo, María, pará de hinchar con lo de las mujeres, pero tienes que cumplir con el cupo. No, o sea, es el despelote que tengo, llego a meter mujeres en el sindicato, es un lío bárbaro, María. Entonces, como que, y les pregunto mucho porque me importa mucho, porque, por ejemplo, cuando entrevisto a ESMATA, a la UOM, todo lo que son como oficios más calificados, la posibilidad de que mujeres trabajen ahí es una posibilidad de tener acceso a trabajos mejor pagos, o sea, manejar un colectivo, y eso hace que saques a las mujeres de limpiar casas trabajando en negro, que es lo que mayormente pasa, que es la principal ocupación de las mujeres, que es donde hay mayor nivel de informalidad. Entonces, la posibilidad de, vos viajás por Asia y hay un montón de mujeres laburando en la construcción. ¿Por qué no pueden trabajar las mujeres en la construcción? ¿Por qué no? Y yo creo que más allá de que, bueno, tienen que hacer un baño especial, sí, hay que hacer otro baño, tenés que, qué sé yo, las terminales de los colectivos hay que adaptarlas, hay cosas que hay que hacer para que eso pueda ocurrir, pero yo creo que es el acceso a mejores trabajos de las mujeres de sectores populares, que además nos va a sacar de las tareas de cuidado no remuneradas. Entonces, a mí me gusta mucho preguntarle a los sindicalistas, sobre todo en las ramas muy masculinizadas, qué están haciendo para incorporar mujeres en los oficios, en los gremios, para capacitarlas. Bueno, vos sabés que cuando yo ejercía como abogada era laboralista y trabajaba era la abogada en Luz y Fuerza con Tacones, era un sindicato importante y era un sindicalista muy importante. Y obviamente había muchos abogados que querían el cargo que yo tenía. Y entonces lo que le decían a él, que él después me contaba, sí. Decían, ¿cómo es que tenés una mujer abogada? ¿Qué haces con una mujer abogada? ¿Viste? Esa era la crítica, o sea, como no me podían criticar desde lo profesional. Desde lo profesional era, ¿qué haces? ¿Por qué tenés una mujer abogada? Claro, entonces me parece que, entonces yo tengo el género muy presente, no tanto desde lo declamativo en términos de, porque me parece que también hay que buscar discursos que sorprendan, ¿entendés? O sea, como que el otro se pueda poner en tus zapatos sin que le digas qué hacer, ¿no? Entonces trato de tenerlo, para mí género es eso, o sea, es algo que yo tengo muy presente en cómo elaboro y cómo trabajo cotidianamente. ¿Qué rol pensás que debería tener la justicia con este tema? ¿Del género? Uh-huh.
Y es súper importante, ¿no? Me parece que la percepción imagino que muchísimas mujeres tienen una primera experiencia con la justicia de los sectores más desprotegidos, por lo que veo además, por lo que son los niveles de incumplimiento, pidiendo cuotas alimentarias y demás, ¿no? Me parece que la justicia es como muy exigente para una mujer que de repente tiene que ir a reclamar la cuota alimentaria, probar que no le pagan la cuota alimentaria, probar lo que vale, cuánto vale. Bueno, ahora hay un avance en ese sentido con el tema de tomar la canasta del INDEC y que no tener que ir al juzgado. Bueno, ahora está más estable, pero cada 3 meses a pedir la actualización de la cuota. No sé. Me parece que es muy cuesta arriba. La mujer tiene menos tiempo afuera de su trabajo porque lo dedica más a la casa. Entonces, toda justicia que te demande tiempo, para mí tiende a ser mucho más injusta e inaccesible para la mujer que para el hombre. O sea, que pensás que tendría que tener canales más rápidos de mucho resolución de situaciones. Sí, sí, totalmente. Para terminar, contanos algo de proyectos futuros. ¿Tenés algo en mente? Bueno, ven este despelote porque en lo que yo llamo mi tiempo libre, que es una cosa que escribo libros y ahora mismo estoy escribiendo, empecé hace ya 3 libros a escribir sobre Montoneros y la década del 70 y estoy preparando un nuevo libro sobre ese tema que lo que me tiene loca la cabeza es cómo es un tema que de los 40 años de democracia va cambiando la mirada, ¿no? Como hubo una mirada de la sociedad sobre el tema. Pero abruptamente, ¿no? O sea, el tiempo de Alfonsín, de la construcción de la memoria, el tiempo del perdón y el indulto y la pacificación de Menem, el tiempo de lo que fue Néstor Kirchner, la reapertura, una mirada mucho más romántica, y ahora una especie de vuelta a discursos mucho más parecidos a los de la dictadura respecto a lo que pasaba con las guerrillas en los 70. Entonces, estoy un poco fascinada con eso. María, un millón de gracias. Gracias a ustedes.